Bueno, ¿cómo anda Gustavo? ¿Todo bien? Buen día. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Vos sabés que estoy interesado en esa historia que me mandaste que vas a contar, ¿eh? Yo sé algunas trampitas, triquiñuelas que hicieron ahí colegas. ¿Con qué se bueno, vendrán? Entonces después te invito a revelarlas. Bueno, sí, hoy tenemos una historia interesante, particular, y en general cuando hablamos, no deja de ser una competencia, ¿no? Yo lo llamaría algo así como la carrera por el consumo, ¿no? Claro, viene a colación porque ahora, viste, aumentó la nafta un montón, ¿no? Los barriles de petróleo se fueron a las nubes. Es muy actual de lo que o nos hace acordar algunas cosas que están Te sucediendo. digo que vas a llenar el tanque y tiembla la tarjeta. Claro. Bueno, vamos a hablar de unas experiencias que hizo FIAT, tanto en los años 70 como los años 80, que eran competencias donde se invitaba a periodistas de diferentes medios, no solamente especializados en autos, sino también medios de interés general, con la intención de probar alguno de sus autos con un determinado recorrido especificado, y ganaba el que consumía menos, ¿no? Y ahí, bueno, pasaron unas cuantas cositas que ahora vamos a ir detallando. Había que ir a la Cámara de Plata, ¿no era? La Cámara de Plata, claro. Hubo varias. A mí me contaron algunos colegas y ganabas y te quedabas con el auto. Claro, te quedabas con el auto. Se sorteaba, en un caso se sorteaba y ¿qué hacían? Bueno, le ponían en punto muerto, ahora te voy a invitar bueno, a que pero aportes. algunos dicen que pasaba una planchita y lo subieron en la plancha. El tema Otros dicen que lo empujaban, ¿viste? Bueno, hubo muchas Yo creo de que se sellaría el tanque, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a remontarnos entonces a la primera mitad de los años 70, cuando nosotros hablamos de la marca Fiat, que es lo que la mayoría de los que estamos acá y quienes nos están siguiendo, siempre asociamos esta marca y sus autos a la economía, ¿no? Claro, fundamentalmente, que ese fue un valor que históricamente los consumidores tomaron como referencia ante la posibilidad de elegir un vehículo, ¿no? En los años 70, en el 73 concretamente, el mundo vivió una situación parecida a la de ahora, ¿no? Una crisis de combustible, porque los países exportadores hicieron un boicot y no exportaban, sobre todo los países occidentales, con lo cual el precio de la nafta subió astronómicamente, y ahí es donde tener un auto de bajo consumo resultaba una alternativa clave. Y Fiat lo venía ofreciendo eso desde mucho antes de esta. Había una publicidad de Fiat muy graciosa que decía: nosotros no inventamos el petróleo, pero sí inventamos cómo hacerlo rendir más o cómo ahorrarlo, ¿no? Bien, entonces, en aquellos años Fiat tenía otra campaña publicitaria bajo el concepto o bajo la frase con sensatez. ¿Qué quería decir esto? Bueno, que con autos de 1100, 1300, 1500 centímetros cúbicos. 1100 el Fiat. Claro, acá estamos viendo, por ejemplo, vos podías utilizar el vehículo para lo que uno lo necesita, trasladarse de un punto a otro con el menor consumo posible y evitando el derroche de un auto mucho más grande y de mayor porte. Bueno, para mostrar entonces que sus autos eran verdaderamente eficientes en cuanto al consumo, en 1974, con este 128 que estamos viendo, Fiat organiza una competencia donde invita a 17 medios de prensa de todo el país, y como les dije recién... ¿Habrá ido Cacho a esa? No, ¿lo habrán invitado a Cacho? No apareció en el listado, ¿no? pero sí después tengo una perlita para la segunda bueno. parte, que tiene que ver con carburando. Y acá estamos viendo entonces este 128, que es el primero que fabrica Fiat, que comienza a fabricarse en el año 71 en nuestro país. En el 74, como les decía, se organiza este concurso con diferentes medios. ¿Y cuál era el objetivo? Bueno, lo que vos comentabas recién: unir Buenos Aires con Mar del Plata. El punto de partida era un concesionario oficial que estaba en Florencio Varela, en Acandacare, así se llamaba. Estuve googleando a ver si lo encuentro, pero no lo he encontrado. Y el destino final era la rotonda, ¿no? de Constitución, que es el punto donde uno llega a la ciudad, que son aproximadamente unos 400 kilómetros. ¿Y lo ¿no? hizo el FIA? Sí. Sí, claro, lo hicieron. Entonces el objetivo, acá estamos viendo esta imagen, es muy interesante, claro, porque tiene que ver con una de las cosas que vos mencionabas recién, ¿no? Entonces, la idea era quien llegaba con el menor consumo posible. Había un reglamento, como se suele ver en cualquier tipo de competencia, pero estaban quienes no lo cumplían del todo o aprovechaban esos grises que suele haber para hacer algún tipo de trampa. Esta era la más común. Acá ponerte atrás de un camión que te cortaba el viento, ¿no? No estaba prohibido. Esto no era malo. No estaba prohibido en el reglamento, no estaba expresamente
prohibido, pero acá estamos viendo al amigo Caroso, Roberto Caroso. Ah, Roberto, sí, ¿no? gran historiador. Que en ese momento representaba el gráfico conduciendo un 128, que la nota no especifica la cilindrada, pero estimo que serán 1100. Mirá la faja en el tanque de nafta. Sí, si podemos volver atrás, escuchame, acá está. Fíjate. Era medio sacable la faja, ¿no? Porque bueno, por ahí. Bueno, supuestamente, claro, en el parque cerrado, ¿no? Vinieron autoridades de la marca que pusieron estas fajas para que se llegara así a destino, ¿no? Habría que ver también, le habrán sacado la llavecita, que durante el trayecto también debería haber lugares donde fiscalizar, aparte de empezar que la gente no podía cargar combustible, pero sí podían parar para ir al baño o lo que fuese, ¿no? Bueno, Caroso utilizó o consumió, mejor el auto de Caroso, para ser más preciso, 18 litros para llegar desde Florencio Varela a la rotonda. O sea, nos está dando casi unos 20 litros, sí. O sea, le quedó más de medio tanque. Más de medio tanque, ¿no? Bueno, una de las estrategias que él reconoció, que utilizó, fue esta, ¿no? La de chuparse, claro, ¿no? Detrás de los camiones. Que recordémosle a la gente más joven, que en la ruta 2 en ese momento no era autopista como hoy. Era mar y contramano. Entonces te agarraba un camión de eso y viajabas kilómetros atrás hasta que finalmente lo podías pasar. A 80, bueno, a menos, porque se buscaba un régimen de revoluciones de 1500, 2000, ¿no? Claro. Con lo cual por ahí como mucho andabas a 60 y... Ahora, ¿cuánto tardó? ¿Como 7 horas? Aproximadamente, sí, claro. Sí. Los que salieron segundo, que era un equipo de periodistas de la provincia de Córdoba, entre los que estaban Nicola, por ejemplo, Colazo, utilizaron otra estrategia. Cuando el auto llegaba a 85 km por hora, cortaban el motor. Claro, y ahí lo dejaban. Lo dejaban, cuando llegaba más o menos a 40, 45, le daban de vuelta. Lo volvían a prender, ¿no? Bueno, con ese truco lograron ahorrar bastante. Hicieron eso, ellos reconocieron, 80 veces durante la trayectoria, ¿no? Así que tenés que tener, ¿viste? Llegaron al un otro timing día para estar todo el tiempo diciendo, bueno, cortamos, volvemos a prender, ¿no? Etcétera. Se había hecho un cálculo también que si vos apagabas por completo el motor y dejabas que el auto se moviese por inercia, se desplazaba entre 100 y 130 metros según las condiciones de ruta y demás, ¿no? Entonces ahí también había otros que practicaban esa forma. En esa competencia que gana Caroso, participó Federico Quirbus, por ejemplo, que fue un periodista de mucha trayectoria, acá lo estamos viendo, en otra prueba de la que ahora vamos a hablar también, y Elías Ojit, Luis Elías Ojit. También participó y dicen que en un momento se perdió, que hizo 70 kilómetros de más, el argumento que se mandó para el lado de Necochea. Bueno, la cuestión es que participaron también como para ver que eran periodistas conocidos, claro, y reconocidos en la época. Esta imagen que estamos viendo de Quirbus es otra prueba que organiza Fiat con la revista Corsa. En realidad fue una propuesta o una iniciativa de la revista que le proponen a Fiat hacer 2.000 kilómetros consumiendo menos de 100 litros de combustible. Entonces, los periodistas calcularon que con un auto de 1.100 centímetros cúbicos eso podría ser posible, ¿no? Entonces, bueno, se buscan o se analizan distintas alternativas de recorrido hasta que finalmente determinan que se podía unir Buenos Aires-La Quiaca, que era aproximadamente esa distancia. Bueno, Federico Quirbus fue el encargado de llevar este Fiat 1100, que era un auto de serie con una única modificación, que fue agregarle otro tanque de combustible para evitar que se recargue durante el trayecto, ¿no? Pero el resto era absolutamente estándar. Bueno, Quirbus elabora toda una estrategia para poder llegar con ese consumo y finalmente llegan a La Quiaca, uniendo Buenos Aires con esta ciudad del norte del país. En realidad fueron 1.873 kilómetros, pero se consumieron 93 litros. O sea que el objetivo principal, que era no superar los 100, claro, se había logrado, ¿no? Por último, completando estos interesantes desafíos, en la década del 80, cuando Fiat ya estaba en manos de Sebel, habían presentado en el 81
el Fiat 147, ¿no? Como su estrategia de renovación de gama de productos, que acá lo estamos viendo, a partir de lo que fue la sanción de la ley de reconversión automotriz. Y en el año 83, por ahí ustedes recuerden, o a partir de esos años, se empezó a poner de moda, o empezó a llegar muy tardíamente a la Argentina, los autos con caja de quinta, Sí. ¿no? Que hasta ese momento era algo prácticamente desconocido. Creo que la Fiat solo 125 vimos, no fue el la primera que 125 tuvo. fue el primero, exactamente, ¿no? Entonces, de a poco esta posibilidad empieza a estar disponible aún en autos chicos como el 147. Entonces, ¿qué hace Fiat? En este caso, en realidad, Sebel organiza otro viaje a Mar del Plata con su recientemente presentado TR5, ¿no? 147 TR5, motor 1300, 60 caballos. El desafío era doble. ¿Por qué doble? Porque la idea era, otra vez, unir Buenos Aires con Mar del Plata y regresar a Buenos Aires al día siguiente, ¿no? Y te tenía que alcanzar con los 53 litros. ¿Algunos se quedó sin nafta? No, por lo menos las crónicas muestran No, que llegaron todos. llegaron todos. Llegaron, Bueno, eso es bueno. llegaron los 45, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, teniendo en cuenta estas trampitas de las que vos mencionabas recién, Sí, que algunas. se habían aplicado en el 74, Olvidate. se hace un reglamento de lo que fue el Gran Premio de Autonomía, así se lo denominó internamente. Sebel contrata o hace un acuerdo con el ACA para que haya una fiscalización un poco más intensa, ¿no? Los autos, por ejemplo, estaba estrictamente prohibido esto de chuparse detrás de un camión. No te podías. A pesar de eso, obviamente era muy difícil controlar ¿Cómo 45 fiscalizaba? autos. Claro. No, tendrías que haber 400. sentado un miembro Sí, del ACA un- que En vaya- cada, en cada un auto, vedor. en cada Un auto, exactamente, un vedor que viajara con la tripulación, ¿no? Bueno, en este caso entonces el reglamento era bastante estricto, por ejemplo, estaba prohibido eso, no podías, por ejemplo, si tenías que... si el neumático se desinflaba y vos querías cargar, meterle más presión, Sí. no lo podías hacer, lo tenía que hacer con gente de Pirelli que fiscalizaba, justamente acá tenemos, que fiscalizaba esa acción y estaba sellado obviamente el acceso al tanque de combustible y sellado el acceso al capó, porque Claro. podías meter mano con otras cositas, ¿no? Entonces de esta manera se evitaba muchas de las cosas que había ocurrido o se intentaba, En experiencias o se anteriores. intentaba evitar. Bueno, esta carrera se hace compartida, esta vez en el ACA, se hace una rampa como cuando se hace los Como un grandes rally. premios. Exactamente, parten de la sede del ACA, llegan a Mar del Plata, tenían que hacerlo en menos de 10 horas. Entonces, en general, la estrategia de los binomios que participaban era tratar de que el auto no pase de las 2000 RPM, ¿no? Iba a ser un rango entre 1500 Para y 2000. pobres los que iban a Mar del Plata de paseo y tenían que pasar a todos ellos. Claro. Tenías 45 Claro. fui a uno tras de otro. Exactamente, y el promedio les daba 45 kilómetros por Claro. hora, más o menos, ¿no? Aparte con la ruta, como decís vos, Sí, que como no era estaba. autovía. Pero sí, 10 horas, ¿Vos te el imaginás mínimo de para 10 pasar horas. a los 45? Claro, exactamente. Bueno, esto se hizo en mayo, que por ahí no era No había una tanto época del caudal año de- donde no tenés, por lo menos no tenés tráfico de turismo, si tenés de camiones, si tenés de gente que trabaja. Bueno, en esta oportunidad participaron 45 medios, ¿sí? También medios de todo tipo, desde los específicos, estaba Corsa, El Gráfico, Estaría Coche a la revista Gente Vista, también. estaba gente, no recuerdo, puede ser, estaba Clarín, estaba La Nación, estaba el Cronista Comercial, la revista estaban La todos. Semana, o sea, eran periodistas de todo tipo de actividad, ¿no? Bueno, los ganadores de esta competencia fue lo que estamos viendo acá, el binomio de la revista Corsa con Pistola Delgado y Morano como Y Fernández lleva Morano. Fernández Fernández Morano, Morano, exactamente, quienes consumieron ida y vuelta poco más de 35 litros, 35,4, 35 y medio, con un promedio de 45 kilómetros por hora. Cuando ellos regresan a Buenos Aires, pasan por la rampa y después dicen, bueno, listo, ahora vamos a cargar nafta de nuevo para verificar. Entonces le dijeron, si estás dentro de los 35 litros que cargamos, seguramente estás peleando por el premio, ¿no? Bueno, ellos resultan los ganadores y hay bastante polémica por estas cosas que vos planteabas, ¿no? Algunos decían
bueno, esto de chuparse atrás de los camiones, de cruzar, agarrar las rutas lo más rectilíneamente posible, es decir, cruzarse de mano, cruzar semáforos en quinta a 1500, 2000 vueltas, no semáforos en rojo, quiero decir. Bueno, los acusaron de todo, sin embargo, Sebel dijo, estos son los ganadores, y acá termina la historia, ¿no? Entre los 45, y con esto cierro. ¿Quién estaba? Eso estoy ansioso por saber. ¿Quién estaba? Hubo una representación, obviamente, de Carburando, ¿no? Muy bien. Estaban Gagliardi y Sisto, la dupla Daniel Sisto, que participó en representación del medio, pero debo decir, no les ha ido muy bien. No les fue bien, se quedaron. Llegaron 44 de 45. Porque el mono paraba en todos lados. Así que alguno que tenía el pie pesado, ¿no? Pisaría a fondo. Consumieron 47 litros contra los 35. Estaba acostumbrado a ir rápido en el avión. El mono le daba con todo. Contra los 35 de Corsa, ¿no? Pero bueno, después hizo un sorteo que lo ganó un periodista, Rech, de la Nueva Provincia, un medio ¿Se ganó el auto? de Bahía Blanca, claro, se sorteó entre todos los presentes. Así que bueno, una... Fiat siempre, Diego, viste, siempre innovador en ese tema, con estas carreras y además con el desafío de los valientes. Claro. Exactamente. Otras épocas, ¿no? Cada vez que presentaba, hoy no hace ese tipo de cosas, pero en otras épocas en otras épocas lo hacía. Sí, el año pasado hemos hecho un repaso de los desafíos de los valientes de los 70 y de los 80. Con los 125, ¿te acordás? En una corrió Fangio y Luis Di Palma de copiloto iba. Ah, no sabía. ¿Sí? Y Luis le pegaba con el brazo en la puerta. Sí, corrieron con 1600 primero, 125, 128 y después ya en los 80, en tiempo de Sebel, que de esto hemos hecho un programa el año pasado, con los Duna, con el Uno, con el Regata. Sí, son desafíos que se extrañan, Ultra, ¿no? Tiene el Fiat, estaba en el taller de Alberto Crespo, el Fiat original de Silvio. El desafío de los valientes. Así que mira, una pieza de colección. Sí, estaba bueno, aparte de esa época dorada del turismo nacional donde se mataban Peugeot y Fiat. Claro, sí, una rivalidad con muchos años. Así que bueno, quiero, como todos los miércoles, agradecer a la gente de Motorlibros que nos acompaña en esta columna, invitar al público a conocer su catálogo fierrero en motorlibros.com, y les quiero comentar que en poquitos días más arranca la Feria del Libro. Así que ahí estaremos con Motorlibros y muchas novedades que de a poquito les iremos comentando. Muy bueno. Y mañana arranca Automecánica, ¿no? Automecánica, sí, exactamente. En la rural. Hasta el sábado, sí. Hasta el sábado. Otra feria que es bueno conocer. Lindo para ir, sí, está muy bueno. ¿En la Feria del Libro vas a estar? Voy a estar en la Feria del Libro. ¿Vas a firmarla? Sí. Voy a firmar los libros. Vamos, está bien. Habrá una novedad que estaré firmando, que por ahora no cuento mucho más. Pero ahí estaremos y bueno, obviamente ustedes están invitados a darse una vuelta por el stand. Gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. Nos estamos viendo.